Aldo Linares conversando con David Felipe Arranz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aunque ahora son las 16:15 de la tarde, pero bueno, como siempre jugamos con el tiempo, jugamos con el espacio, pero lo importante es que jugamos para que luego podáis ver pues contenidos interesantes, contenidos que estoy seguro os van a ser nutritivos y estoy seguro que esta tarde que estamos grabando esto, cuando lo veáis este jueves por la noche, pues a las 20:35 por ahí más o menos, o 20:32 o 33, pues o sea muy nutritivo. Estoy seguro que lo va a ser, estoy seguro que lo va a ser porque el invitado que nos acompaña es una persona que siempre recuerdo un día que estuvimos charlando en una cafetería y lo que empezó siendo una conversación sobre cosas antiguas, acabó derivando en el mundo del cine, en canciones, pero sobre todo en esa especie de entusiasmo que es difícil de traducir cuando no se vive, pero que cuando se vive es aún mucho más maravilloso de lo que supone. Y por eso para mí es muy bonito tener aquí a mi querido David Felipe Arranz, que está aquí con nosotros, así que bienvenido David, encantado. ¿Cómo estás, Aldo? Qué placer tan inmenso y compartir contigo y en tu espacio, pues eso, lo que has dicho, estos momentos, además ya de Año Nuevo, estos momentos tan nutritivos, me gusta esa palabra. Bueno, la verdad es que estoy un poco pasado de kilos, Bueno, yo, pero nutritivo va a ser. pero yo creo que es un poco el clásico de estas fechas, ¿no? El haber llenado al cuerpo de por si acaso para después. Siempre es Navidad, Aldo, siempre es Navidad. Eso mismo. Y sabes, yo quería tenerte aquí porque mucha gente te conocerá por las intervenciones del Cineclub de Cuarto Milenio y por tus programas que haces aparte y por otras facetas, pero yo quiero esta tarde mezclar todo eso porque es cierto que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuvimos conversando y las veces que hemos conversado y luego que hemos tenido también pues encuentros así un poco más misteriosos por decir así, pero en todos tienes esa cosa tan importante que en este canal me apetece compartir siempre, que es el deslumbramiento, ¿no? Y toda la gente que está aquí en el canal, de una forma u otra, siempre tiene esa chispa, esa cosa que es difícil de traducir, pero que cuando se vive, y tú la tienes, ¿no? Y me encanta porque además es que en este canal, cuando hacemos saltos en las conversaciones, hacemos saltos en los contenidos, pues sé que no te va a ser ajeno en absoluto porque recuerdo el día que estuvimos en la cafetería con tu hermano, con Alfon Arranz, que también ha pasado por aquí, el querido Alfon. Y claro, hubo un momento que Alfon se reía porque lo mismo hablábamos de comedias que de cine negro, pero al mismo tiempo hablábamos de fantasmas y al mismo tiempo hablábamos de alegorías y de serie B y cosas así. Entonces creo que es muy bonito, pero a mí lo que me encanta siempre es un poco presentar a la gente, a nuestros invitados, digamos, por el eje, digamos, institucional al principio, porque es como la punta de un iceberg que va poco a poco siendo más grande, ¿no? Y David, ahí, simpatía y sonrisa como es él, pues es filólogo hispánico, es periodista y es comparatista, que la palabra comparatista ya nos explicarás también un poco qué es. Pero también es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y colabora en varios medios de comunicación, pues tanto audiovisual como escrito. Y también es parte de un programa radiofónico, el Marcapáginas, desde 2018, que pues es, Desde digamos... 2000. Sí, desde 2018, sí. No, desde Ah, desde 2000. 2000. Ah, ostras, Sí, yo pensaba sí. que... Claro, es verdad. Por el Hemos 2000. cumplido 22 Sí, años sí, sí. en septiembre. Sí, en el 2018 obtuvisteis la antena de plata. En 2018, Antena de Plata, Sí, eso de es. la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Sí, es verdad, es verdad. Que ya soy muy viejo, querido. Bueno, pues aquí estamos, que nos quiten lo bailado, ¿eh? Y claro, todo esto, porque claro, filología hispánica, periodismo, profesor en la Carlos III, donde impartes las asignaturas de teoría de la comunicación mediática, radio informativa y metodologías de investigación en periodismo, que esto es un campo muy tremendo.
también te da tiempo, además de todo esto, pues a escribir, a ser un apasionado de la literatura, como un apasionado del cine, pero también una persona muy inquieta, tan inquieta como que del marcapáginas, pues también haces cosas con Secuencias 24 de Televisión Española. Entonces, como siempre os pregunto a quienes pasáis por aquí, aunque ya sé que un poco por dónde va a ir la respuesta, ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo eso? Pues no lo sé. No. A ver, yo creo que es, Aldo, es un estado mental, es verdad. Entonces tú entras en una especie de transición cultural hacia mundos que se abren y tu vida mezcla lo personal con un libro que tienes que reseñar, un programa que tienes que ir corriendo porque te espera un coche abajo que te tiene que llevar, la clase que te toca, uy madre, a las 9 de la mañana y tienes que corregir los ejercicios de los chicos, la radio que no sé qué. Entonces, tú que también eres periodista del mundo de la comunicación, se convierte en una especie de magma, ¿verdad? Ujú. En el que flotas y consigues un extrañísimo equilibrio o bienestar mental porque, y aquí viene el truco, el gran mendruco, que uno ya lo aprende a una edad senecta, el truco del almendruco que es hacer algo que te guste, en el que estés a gusto y en el que te traten bien, ¿vale? Y eso lo he aprendido, como tú, como todos, pues con años de experiencia. Al principio, cuando hemos empezado todos en el mundo de la comunicación audiovisual, pues probablemente hemos empezado desde, vamos a decir, estadios más supeditados a Ujú. estructuras jerárquicas, donde un jefe o jefa omnisciente, iluminados por la luz divina, dictaban órdenes y tú obedecías. Entonces, eso pertenece a épocas pretéritas y después de mucho bregar y de hacer muchas cosas, pues llegamos, querido Aldo, a ese momento donde, bueno, como decía Nietzsche en aquel libro, Más allá del bien y del mal, que es la libertad. La libertad de la independencia y como el chino en el circo con los platillos que está manejando varios que giran a gran velocidad al mismo tiempo, ya con unos 47 años, va para 48 este febrero, pues ya uno, querido, hace lo que le gusta y sobre todo una cosa que me enseñaron mis queridos jesuitas, que yo me eduqué en el Colegio San José con los Ujú. jesuitas, los hombres más libres que conozco. Y me dijeron, David, no te quedes con nada de lo que hayas descubierto y aprendido, transmítelo a los que no saben. Ujú. Y ese placer que tú también tienes de contar historias y de solucionar a lo mejor vacíos de conocimiento o consolar a amigos, amigas o gentes que encuentran disfrute en la cultura, en la comunicación, en nuestros sueños, me produce un gran placer el poder compartir estas cosas y no necesariamente tienen que ser, como bien sabes, pues respondidas económicamente, pero sí emocionalmente y éticamente. Entonces llegas a ese punto de la carrera profesional donde te sale porque forma parte de tu ADN, porque no tienes unos estrictos horarios donde hay alguien esperándote Ujú. con un as de bastos dispuesto a hundirte el cráneo cuando llegas a las 9:010 o 0 y ahora ya es un poco como eh, hago lo que me gusta y sobre todo, querido Aldo, que esto es algo que quiero transmitir a tus amigos, que son los nuestros, eh, con la gente que merece la pena, con la gente que merece la pena, porque este mundo nuestro cada vez está más lleno de gente tóxica. Y eso hay que tener mucho cuidado, que te lastra, que te quita energía. Los dolores de corazón, de bazo, de riñón, todo viene de los vampiros energéticos que sin que te des cuenta se te ponen aquí en la yugular, cuando no te Ujú. has dado cuenta empiezan a succionarte y claro, y te levantas que no tienes energía. Bueno, pues el consejo y para compartir es haced lo que os gusta, lo que os guste, vivid de ello, sed libres y que mueran los tiranos. Y
Y en todo esto la paciencia es importante, claro. Hombre, es que, a ver, fíjate, yo he alcanzado este estadio con 47 años, pero como os he dicho antes, pues uno tiene que atravesar distintas etapas, como Dante, que empieza en il mezzo del camino di nostra vita y empieza buscando pues ese estadio de, vamos a decir, positividad, ese estadio energético de tranquilidad, es que cuesta mucho, ¿no? Y yo entiendo que bueno, haya personas que quieran, lo has dicho tú, rápidamente alcanzar, yo qué sé, las cimas que se han propuesto, las metas. Yo soy más de, yo soy más de largo plazo. Poquito a poco, pequeñas conquistas, pues con mis pequeñas aportaciones, mis investigaciones, con mucha paciencia. Yo creo que eso que tú lo has dicho antes me lo ha aportado mi parte filológica como hispanista. Mis grandes maestros me enseñaron a investigar con mucha paciencia, con una filigrana, ir hilando cada dato, cada tramo de investigación y todo eso sin prisa. Las prisas son malas compañeras y malas consejeras y como castellano que soy, las prisas no van por aquí. O sea, nosotros somos más de largo recorrido, de el dato asentado y de guardar incluso, que es un buen consejo de los maestros, los resultados en el armario o en el frigorífico, en el cajón, que repose, que madure la cosa y luego volverlo a sacar después de unos días, Aldo. Y es maravilloso. Y David, porque hemos hablado de la filología hispánica, pero una cosa que la filología es un término que digamos que es más o menos conocido, pero si entramos en la teoría de la literatura y el comparatismo, explícanos un poco cómo es ese universo, porque tiene que ser un universo que en realidad es como muy críptico, como muy para adentro, ¿no? En muchos aspectos, o sea... ¿Qué va? O sea, la literatura comparada y la teoría de la literatura es, primero, la teoría de la literatura es qué teorías, pues pasando desde el funcionalismo a la semiología, nos han enseñado cuáles son los valores que entraña el lenguaje literario, el estudio del lenguaje literario. ¿Por qué Machado? ¿Por qué Shakespeare? ¿Por qué Cernuda? ¿Por qué José Ángel Valente? ¿Por qué Pablo Neruda? ¿Por qué Borges nos enamoran? Y tiene un razonamiento muy lógico, es decir, el uso del lenguaje metafórico, cómo se construyen las oraciones, cómo manejan la plurisignificación de las palabras estos grandes maestros, es un tema apasionante. La teoría del lenguaje literario, cómo se cargan de significados insospechados, decía Roland Barthes, el grado cero de escritura, que luego deviene de ese grado cero en maravillas, ¿no? El grado cero del lenguaje que puede llegar a convertirse pues en una novela maravillosa, en una prosa poética o en grandes sonetos, grandes sonetistas. Y luego la literatura comparada, que es la otra parte de esta disciplina, consiste en estudiar a vista de pájaro y luego en pequeño detalle todas las literaturas posibles para establecer conexiones muy sugerentes entre ellas. Entonces ese grado que lo acabé cuando acabé filología hispánica y eso sí que aconsejo a nuestros amigos que aunque sean seguidores de lo que pudieran llamarse las humanidades, que todo el mundo dice que ay, es que no tienes salidas profesionales, es que tal, hijo mío, ¿dónde te vas a meter? ¿Pero cómo vas a estudiar literatura? ¿Estás loco? Yo siempre digo, y eso me lo aconsejó un amigo jesuita, Luis Fernández Martín, eso puede ser la base que complemente a una disciplina más práctica, en mi caso, como era el periodismo. El periodismo consiste en darle una salida más práctica, más divulgativa, más alimenticia, ¿verdad?, a conocimientos que han sido adquiridos durante muchos años, muchas lecturas. Teníamos una asignatura maravillosa con Isabel Paraíso, mi querida catedrática de literatura comparada, que era leer pues 50 obras literarias, 60, 70, y el examen consistía en su despacho, la catedrática te hacía preguntas
muy concretas sobre esa obra. Es decir, en qué momento, yo qué sé, en Lolita de Nabokov, el profesor Humbert se da cuenta de que Lolita lo está estafando o algo así, Ujú. ¿no? O sea, todo preguntas muy concretas de exámenes muy parecidos a los que hacen, por ejemplo, en Francia, los ilustrados o hijos de los ilustrados, que son lo que se llaman el examen de Estado, que son ponencias que son donde el alumno tiene que demostrar, tiene que asombrar al propio catedrático. Esa ha sido mi, mi educación, querido mío. Y bueno, de mi educación pasamos luego, pues efectivamente, andando el tiempo, a la parte profesional. Y eso es todo. No entra ni a ningún truco más que lo has dicho tú muy bien. Paciencia, perseverancia, constancia y mucha alegría de estar frente a materias que moldeas porque te gustan, porque las disfrutas. Si a mí me hubiera gustado la química, pues hubiera hecho química. Y eso que yo vengo de ciencias puras, Ujú. y bachillerato y un co científico, pero me gustaba tanto, me atrapó el Quijote en bachillerato, que bueno, todo el mundo que ha leído el Quijote en profundidad se vuelve loco porque tiene esa especie de contagio de la locura, que es un bichito, entre comillas, que Cervantes cuela dentro del libro para que todo el mundo que lea el Quijote diga adiós, gracias, adiós, Donaides. Todas estas cosas que dice Alonso Quijano, pues cuando tú terminas el Quijote, tienes como una especie de catarsis, de transformación, como voto a Belcebú, que me ha ocurrido todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la literatura y la ficción, que es un tema que a ti y a mí nos apasiona, es que la ficción es transformadora, te va cincelando la personalidad. Las películas, los libros, los tebeos que me encantan, los dibujos animados, las músicas, la clásica, el pop, el rock, todo. Todo eso que es la materia de la ficción nos va moldeando, nos va haciendo, y es una educación sentimental, que diría Flaubert, ¿no? Es una educación sentimental que te va construyendo una visión del mundo. En mi caso, pues lo asocié a mi, bueno, mi carrera académica y afortunadamente la asocio a mi vida profesional. Y la verdad es que es una cosa que recomiendo a todos, ya sea que les guste viajar, que les guste cocinar, que les guste construir casas, que lo que hagan lo hagan con pasión. Y la vida se pasa muy rápida y esto no puede ser un valle de lágrimas. Ya se encargan los de arriba de convertir esto en un valle de lágrimas. Nuestra tarea hacia nosotros mismos y hacia los que tenemos alrededor es ser felices y coherentes con todo lo que hacemos. David, ¿y tú recuerdas cuando has hablado de cómics, has hablado de los primeros contactos con la literatura, con todo esto? ¿Tú recuerdas algún momento que para ti fuese, digamos, el inicio de esta tórrida relación con la imaginación, por decirlo así? Sí, yo fíjate, tenía un... Mis padres me regalaron un libro, tendría yo, te digo que 4 años, ellos lo saben mejor, yo creo que 4. Ujú. Y me regalaron una versión, te vas a reír, del Quijote, pero hecha en dioramas fotografiados, en un Qué sistema bueno. que se llamaba Imagcolor. Ujú. De manera que ese libro consiguió los grabados clásicos de Gustavo Doré del Quijote, Ujú. primero hacer de esos grabados un traslado a figuras de barro, como las de los belenes que hemos visto estos pasados días en Navidad, que son preciosas, ¿no? Esa tradición de la iconografía y de las figuritas hechas de barro cocido y luego policromadas, Ujú. pintadas en colores llamativos, la llevaron a efecto en el Quijote con ilustraciones de Doré, pero en el sistema Imacolor, Qué bueno. años 70. Bueno, tengo por aquí un ejemplar. El caso es que mis padres me lo regalaron y mi padre siempre tenía como esa habilidad, que todavía tiene, de dejarme cosas en la mesa, ¿no? En Ujú. plan de, bueno, te he encontrado eso, ahí lo dejo,
sin imponer nada, te quiero decir. O sea, esto de dejar una cosa para que la curiosidad del niño, pues ya automáticamente se interese por lo que le ha dejado su padre, ¿no? Y yo lo abrí, pues ya te digo, 4 años, 5 años, 4 años. Y aquello, todas las escenas del Quijote contadas por Cervantes, pero en estatuillas de barro, impresionantes. La verdad es que me tocó muchísimo porque yo tenía lo que llaman los románticos con Coleridge, fue el que primero acuñó el término, que yo creo que a ti te pasa lo mismo, querido amigo, que es la suspensión de la incredulidad o lo que luego llamaron el pacto de la ficción, es decir, que mientras estás en contacto con esa ficción, de una forma natural, prácticamente sin ningún esfuerzo, eres capaz de creerte en tiempo real lo que estás leyendo, lo que estás viendo, lo que estás disfrutando. Eso es un mecanismo psicológico impresionante. Y a mí desde pequeño se me activó ese mecanismo psicológico, lo que diría Luis Carroll de la Alicia, que atraviesa el espejo y se queda al otro lado del espejo. Pues es lo que pasa, es una membrana, ¿verdad?, permeable, que permite a personas enamoradas de estas ficciones traspasar ese espejo o esa membrana y, caramba, pues zambullirte en ese mundo de imaginación y de fantasía. Y a veces me pasa algo que como no te coja alguien de la solapa y vuelve aquí, que no sé qué, que no sé cuál, te quedas tan abstraído, tan ensimismado, que te atrapa esos personajes, esas figuras, todos esos caballeros andantes de los que hablaba Cervantes, que socorrían a doncellas menesterosas y que mataban dragones, y que el propio Alonso Quijano quiso evocar en esa última gran novela de caballerías o sátira de las novelas de caballerías. Pues ese fue, querido mío, mi primer contacto con la gran literatura. Y además encima, tú fíjate, ¡qué novela! Claro. O sea, vamos, no eran palabras menores. Y de ahí vendría una relación que a día de hoy sigue siendo muy intensa con la literatura, con la literatura en toda su amplitud, en toda la extensión de donde puebla la palabra, ¿no? Y que a través de esos intensos poblados el mundo es ancho y ajeno y se descubren muchas cosas. Pero es que además publicas libros, o sea, publicas un libro como España sin resolver, en el cual te explayas, digamos, mostrando esa observación que tienes, digamos, muy directa, una observación muy directa de determinadas cosas que son parte, como bien dice, ¿no?, de las crónicas de la posttransición y de todo lo que ha venido, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero es que, claro, me encanta pensar que este libro, pues, del mismo modo que está allí y que es el fruto, digamos, de quemar pestaña, sintetizando todo lo que has vivido atrás, esas mismas pestañas se quemaron también, pues probablemente con los cuentos de lo sobrenatural de Charles Dickens, ¿no? O sea, claro, y que en el fondo, como tú dices, ¿no?, esa captación en el cual tú te conviertes, ya no te conviertes en cómplice, sino en un participante más de eso que suelta el libro, de esas esporas que suelta, pues te ha llevado a tener un contacto, pues, con la literatura, digamos, de modo activo, que eso es una cosa distinta, ¿no? O sea, cuando el lector ya no es solamente lector, sino cuando el lector se convierte en una implicación más de la propia literatura. Y entonces ahí es cuando lanzas cables a otras cosas, ¿no? Cuando unes cosas, cuando de repente te metes en la tarea de lidiar con los amores de cine, por ejemplo, y de unir pasiones, ¿no? De unir ese lenguaje visual que te llega a través del cine con el lenguaje de los recuerdos, que quizás ese Quijote te llevó a esa España sin resolver, ¿sabes? Que Dickens igual te llevó a buscar en los personajes de aquí, ¿no? Y te llevó, quizás, ese Quijote y ese Dickens te llevaron a escribir sobre Sean Connery después, o sea, con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica ese batiburrillo para alguien que no tuviese imaginación, David? ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dirías? Yo creo que es una cosa muy curiosa. A ver, según me hablabas de este mundo, ¿no? Y tal. Yo pienso, de verdad, y lo siento de corazón, que ficción existe en la medida en que existe en tu cabeza.
y es muy difícil de delimitar hasta dónde llega el mundo real y tangible y físico, que sí, todos podemos científicamente probar, testar que pues esto es una mesa, esto es una conexión de ordenador, esto es Valladolid, donde estamos ahora, tú estás en Madrid, pero eh, lo que ocurre dentro de tu cabeza con los elementos de ficción que otros grandes autores nos han regalado, Humberto Eco, en un libro precioso que te recomiendo a ti y a tus seguidores, que se llama Confesiones de un joven novelista, nos dice: cuando murió Madame Bovary en París, hubo un duelo nacional y Gustave Flaubert no podía creer que intentasen apedrear su puerta y golpear los cristales de las librerías cientos de parisinos pidiendo justicia porque Gustave Flaubert había matado a Emma Bovary. El propio Cervantes tiene que matar a Alonso Quijano porque el personaje estaba crecidísimo, y de hecho ya sabes que hay un Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda, que precisamente al calor del éxito del Quijote primero de 1605, pues estas segundas partes anónimas de personajes que al albur de ese éxito del bestseller intentan lucrarse, pues de pronto crea ese personaje apócrifo que es el Quijote falso, podemos decir. Pero lo cierto es que el propio Cervantes mezcla la realidad y la ficción introduciendo personajes reales en la trama del Quijote. Y de la misma manera, pues desde Jonathan Swift al propio William Shakespeare, pasando por Espronceda, por Larra, por Becker, por mis amigos románticos, el anclaje en la vida real, el elemento de la verosimilitud, lo que decía Aristóteles. Lo verosímil es aquello que pudo bien ocurrir, que bien pudo suceder, pero no sucedió por avatares del destino. Pero en estas circunstancias y en estas coordenadas, esta historia que vais a escuchar aquí bien pudo tener lugar, como lo que cuenta Charles Dickens en Cuento de Navidad. Marley estaba bien muerto, tan muerto como el clavo de un ataúd, esa noche de invierno. Las investigaciones que han llevado a cabo los dickensianos han descubierto, Dios mío, que Ebenezer Scrooge era un personaje real, que los prestamistas de Londres de mediados del siglo XIX eran una estirpe de personajes deleznables que tenían una construcción real y que actuaban en ese tiempo donde la gente necesitaba dinero y recurría a estos odiosos tacaños para hipotecar sus vidas con tal de pagar sus facturas. Esto me pasa un poco con el Cineclub. La base real de estas historias de ficción es tan tangible, está tan documentada, que solo hay que hacer un poco de arqueología para extraer ese oro y conectar, como tú bien dices, esa historia aparentemente de ficción, hasta la más inverosímil, hasta la más loca historia de casas encantadas, como Al final de la escalera, encontramos un diario personal donde dice exactamente y a qué hora, qué ruidos, cuándo, dónde, informe policial, qué había pasado en la casa, quién había muerto, qué niños estaban en qué orfanato. O sea, es impresionante en cuanto escarbas un poquito en la base real de las historias. En muchas historias, yo te diría que como las historias provienen de autores reales, con sus emociones, sus vidas, sus fracasos, sus conquistas, claro que tienen que volcar necesariamente esos momentos vividos en la ficción. No hay nadie que sea tan absolutamente independiente y autónomo de su existencia biológica como para desvincularse de todos sus recuerdos. Es imposible. Entonces, en el propio flujo de la escritura, lo que tú sabes muy bien, que los anglosajones llaman el stream of consciousness, esa corriente que hace que un escritor conecte con el lector a través de una corriente interna, esté trufada de emociones, de datos, de recuerdos. Bueno, pues eso es, yo creo que lo que conecta a Beethoven con John Ford, y a John Ford con los personajes de Hanna-Barbera, y los personajes de Hanna-Barbera con el universo Disney, y el universo Disney con Star Wars, y todo. Porque toda la cultura está conectadísima. Eso me lo enseñó la literatura comparada.
hay un anclaje real en los patrones culturales de todas las países, todas las naciones. Y eso simplemente hay que, y tú lo has dicho muy bien al comienzo de este programa, sentarse, paciencia, boli, libreta, investigación, documentación, trabajo de campo, que además tú lo haces muy bien. Vamos a ir al sitio, vamos a ir a ver el archivo, vamos a ir a ver qué hay aquí en el archivo del periódico, está digitalizado, vamos a ver las noticias. Yo me he encontrado auténticas maravillas, pero porque Aldo, la gente no tiene tiempo, lo hacen todo deprisa y corriendo y hay que profundizar un poco, como hacía Indiana Jones. Hay que hacer arqueología incluso de la ficción. Pues mira, en toda esta síntesis, en toda esta búsqueda en estos hilos conductores, es comprensible que lleguemos a Cautivos del Mal entonces. Y en Cautivos del Mal también es interesante digamos, cómo unís determinadas cosas para que luego tengan sentido, ¿no? Y cómo, además con ese título tan del Hollywood más reseñable, me encanta pensar que, claro, en toda esta... hacer un programa también entra en otro terreno de expresión, ¿no? Porque ya es el hecho, se habla de obras, o sea, puedes hablar de obras escritas, que puedes hablar de narrativa, puedes hablar de ensayo, puedes hablar de poesía, si quieres puedes hablar de una película, lo que sea. Pero claro, el lenguaje de la radio, el lenguaje de la comunicación, el lenguaje de un pequeño espacio televisivo, el lenguaje de un gran espacio televisivo implica otro manejo también más allá, o sea, un pasito más allá de la obra, ¿no? Es cómo tú describes esa obra, cómo la llevas a los demás, cómo la acercas. Porque, por ejemplo, Cautivos del Mal es un título que si una persona no sabe de dónde viene, diría, ¿pero por qué se llama Cautivos del Mal? Entonces ya se le genera una imagen y un universo tremendo, ¿no? Que yo creo que puede ser muy divertido también para ti que estás en Cautivos del Mal, pues darte cuenta que habrá mucha gente que te habrá preguntado, pero ¿por qué es un programa de jueces? ¿Es un programa diabólico? ¿Qué es? El título original, tú sabes muy bien, la película de Vincent Minnelli, que era The Bad and the Beautiful, que es sobre el mundo del cine. Yo creo que es uno de los primeros ejercicios autocríticos de la industria hollywoodense y es un homenaje a Jacques Tourneur, aquel cineasta que le encantaba el terror y decía que el terror podía ser filmado sin efectos especiales, solamente utilizando la iluminación de una escena, ¿no? Y Jacques Tourneur crea La Mujer Pantera a partir de unas leyendas centroeuropeas sobre esas mujeres felinas, mujeres gato, que podían llegar a matar, ¿no? Ese universo de luces y sombras que viene de algo que a ti y a mí nos encanta, que son los universal, Dios mío. O sea, qué maravilloso invento. Hay un libro precioso. Yo lo recomendé en Horizonte con nuestro querido Iker Jiménez, que era una profesora que había hecho una tesis doctoral donde decía que los niños habían conquistado los monstruos del terror de los adultos y los habían hecho suyos. Es decir, fíjate qué curioso, las películas de adultos de los años 30, Drácula, La momia, Frankenstein, El hombre lobo, La criatura del lago negro, El fantasma de la ópera, El hombre invisible, todos estos monstruos maravillosos de la Universal habían sido capitalizados por el público infantil al que no le dejaban ver esas películas. Es decir, el acceso a contenido prohibido de los más pequeños había conseguido que enriqueciesen el imaginario colectivo de todo un estado, de todo un país, gracias al consumo infantil con sus derivadas que tú bien conoces del merchandising, conquistando el mundo de los más pequeños. Cuando un personaje del cine se materializa en las manos de un niño y tiene en sus manos a Pedro Picapiedra, al ratón Mickey, a Darth Vader, a Tintín, a Asterix. Yo y tú y todos hemos tenido en las manos, los hemos palpado, consignando que eran efectivamente algo más que unas figuras del celuloide o de la pequeña pantalla y que podíamos además reeditar las aventuras con variaciones nuevas en nuestra habitación, con esos personajes.
pues es maravilloso. O sea, yo creo que el cine y la ficción y los dibujos animados forman parte de nuestra vida y la han bendecido, porque realmente tener esos personajes que siempre eran, Aldo, tú lo sabes, outsiders, rebeldes, heterodoxos, Ujú. inadaptados, perseguidos, castigados, desgraciados, bueno, pues al final, Quasimodo, aunque termina como termina, pero es el que ha, digamos, bueno, sobrevenido a través de los siglos a la historia de Esmeralda la Cíngara, ¿no? Esos personajes rebeldes nos han conformado una forma de ser que tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Pero mira qué interesante, porque cuando has hablado de los monstruos del Universal, eh, que tiempo después serían tomados también por la Hammer con toda esa ambientación, Hombre, en todo esto se generaban cosas fascinantes, como esos submundos, como la serie B, por ejemplo, ¿no? En la cual a, a medio camino entre lo que podría ser paródico sin querer queriendo, a medio camino de querer mostrar una realidad que podría ser tenebrosa, pero que al mismo tiempo era tan fascinante por ese elemento tan pop que podía tener, ¿no? Digamos que fue como dar un nuevo giro, ¿no? Y creo que en el arte en toda su extensión están esos giros constantes, esos pequeños aciertos y errores que hacen que de repente ocurra una cosa y digas, wow, o sea, qué Drácula tan... O sea, ves a Christopher Lee y te quedas como diciendo, es que no es solamente el vampiro, sino es más bien también un dandy, ¿no? Es un nonchalant, no sé, o sea, y con toda esa cosa tan potente, ¿no? Ves a Vampira, por ejemplo, y dices, claro, o sea, puede ser una evolución de Elsa Lanchester, pero también luego ves a Ivonne de Carlo haciendo Lily Monster y entonces hay como un tremendo batiburrillo, ¿no? Es fascinante cómo se genera eso. Y también mm, cómo subyace en todo eso esa esencia literaria, ¿no? Esa transformación de la propia literatura. mm. Eso pasó, fíjate, con Peter Pan. Eh, Peter Pan es un ejercicio de resucitar para los niños los cuentos que podían contarse en los jardines de Kensington. Y claro, las familias inglesas sí que mantenían esa tradición de cuentacuentos, lo que diría un francés el gag, o un anglosajón el storyteller, que luego devino en una serie que nos apasionó, que es Amazing Stories, los cuentos asombrosos, los cuentos que nos espeluznan, que nos deja la piel de gallina. Y en el caso de Peter Pan, en el caso de Peter Pan, fíjate qué interesante cómo hay personajes que formaron parte en el romanticismo del imaginario infantil. Los peligrosos indios, los peligrosos piratas y los niños huérfanos de Londres, los niños perdidos, que con pieles de osos y de castores se resguardaban del invierno. Y Wendy y sus hermanos, que pertenecían a la alta burguesía, descubrieron que había un mundo más allá, fuera de la ley, un mundo que era digno de ser explorado, y a partir de ese momento Hollywood se dio cuenta de que los indios, de que los piratas y de que los niños perdidos, David Ward Griffith con las dos huerfanitas, las películas de piratas con El Pirata Negro de Raoul Walsh, o por ejemplo Indios y Vaqueros, ya con toda la saga de John Ford, eran personajes que iban a recorrer todo el siglo XX del imaginario infantil de todos los países, de todas las generaciones. Cuando se construyen personajes tan perfectos, son indestructibles, son más fuertes que personajes reales. Decía Humberto Eco, dice, vamos a ver, si cuando muere un personaje de ficción lo sentimos casi tan propio que a veces ponemos el telediario y las noticias, asistimos a la muerte de un hombre, de una mujer reales, y no nos conmueve tanto como leer una historia o disfrutarla en el cine y asistir a la muerte de un personaje que nos deja trastocados. Muchas veces la experiencia ha consistido, Aldo, que cuando hay momentos importantes en el cine,
o ante un cuadro, o ante un buen libro, o escuchando música, a ti que te encanta la música, tú que conoces todos los estilos, que te encanta el pop, el rock, Ujú. es que hay ficciones transformadoras que te hacen tomar decisiones. A mí me ha pasado, ¿no? Que vas a una obra de teatro, ves una representación en escena y dices, pero si es mi propia vida, ¿qué estoy haciendo con ella? Y tienes que tomar decisiones. Es un impulso que te hace, es lo que la gramática de la pragmática es lo que dice, claro, las palabras que hacen que hagas cosas. Lo que dice John Austin, el filósofo del lenguaje. How to do things with words. Cómo conseguir que las palabras nos hagan hacer cosas. Cuando el mensaje está sin control, sale fuera de manos del autor y te impacta aquí, sobre todo, al corazón. Y a partir de ahí, amigo, ya descontrol absoluto. Eso es lo importante y por eso disfruto mucho. Pues mira, disfrutas mucho y como he dicho, o sea, estás en el marcapáginas, estás en Cautivos del Mal, estás en Secuencias 24, eh, pero además es que te das tiempo a escribir y por escribir has escrito bastante, porque hemos hablado de Amores del Cine, eh, pero resulta que también, además de Amores del Cine, pues te has metido en los últimos archivos secretos de Sherlock Holmes, eh, te has metido en nuevos archivos secretos de Sherlock Holmes, has estado en Héroes y Villanos en el Cine, Indios, Vaqueros y Princesas Galácticas, has escrito sobre Sean Connery, sobre cine y moda, sobre arquitecturas de la ficción, la España sin resolver ya mencionada, Sueños de tinta y celuloide, las 100 mejores películas sobre migración, las 100 mejores películas sobre periodismo, las 100 mejores películas sobre obras literarias españolas, escrito al raso, las 100 mejores películas sobre el racismo, la breve historia del marcapáginas, El Quijote en el cine, el universo de Woody Allen. O sea, has abarcado muchas franjas y claro, o sea, volvemos a eso. Estoy seguro y convencido de que, claro, que al hacerlo con gusto, pues te permites poder hacer todo ese tiempo. Pero en todo esto, claro, y hablando del tiempo y hablando de ese deslumbramiento que siempre me gusta mencionar porque creo que es parte esencial de quienes pasáis por aquí. Claro, luego resulta que te metes a traducir y editar las cartas de amor de Cyrano de Bergerac. Entonces, claro, pienso, claro, el David que hace todo esto, ¿cómo será dictando clase en la facultad? ¿Cómo es ese David? Porque, claro, la facultad ya se convierte en otro. O sea, si una sala de proyección es esa oscuridad y esa luz y que refleja en una pantalla, en el ecrán todo lo que ocurre, pues ¿cómo es una clase? ¿Cómo llevas eso de ser profesor? Pues contagiando mi entusiasmo. O sea, yo os lo he dicho a ellos constantemente. Amad lo que vayáis a hacer. Si alguien no quiere estar aquí, no quiere estar haciendo periodismo, o comunicación audiovisual u humanidades, estas que son disciplinas vocacionales absolutamente, que no conducen precisamente a la riqueza de los individuos, lo que tienen que hacer es levantarse y cambiar de carrera y no perder el tiempo, porque es absolutamente vocacional. Y yo creo que son carreras para disfrutar, para crecer, intelectualmente sobre todo, y desarrollar espíritu crítico, afán de investigación, disfrutar con lo que se hace, comunicarlo a los demás. Yo siempre les digo que el periodista no es el protagonista, el periodista es un mediador. Nosotros cogemos materiales que nos interesan por razones X, los transformamos, los masticamos y deglutimos para entregar a la gran audiencia algo digerible. Y ese es un trabajo complejo en el sentido de ir al bruto, ir al total, que diríamos el lenguaje audiovisual, y hacer un nuevo montaje para todos los públicos. Yo siempre digo que de cero a infinito, a 100 años, 150 años, podríamos estar difundiendo contenidos. Yo, por ejemplo, querido Aldo, he estado viendo películas supuestamente de adultos, yo que sé, La Diligencia, For Apache, Dos hombres y un destino, Ben-Hur, todas estas películas, Casablanca, yo las he visto con 7, 8, 9 y 10 años. Y te aseguro que los niños que íbamos al cinematógrafo de la Caja de Ahorros,
te aseguro que disfrutábamos y sabíamos lo que estábamos viendo. Y no había ningún padre que dijese, ¡ay, mi hijo está viendo Fort Apache o Los Hermanos Marx en el Oeste o El Circo de Chaplin! Son películas para mayores, o solo El Valiente con Gregory Peck. ¡Qué barbaridad! Esta gilipollez pertenece a los tiempos modernos, donde esta sobreprotección al niño para que no le traumen las cosas, cuando el niño con el teléfono móvil, querido, entra donde quiere. Entonces es como una doble moral. Por un lado, los pequeños están sobreprotegidos, pequeños y adolescentes. Ujú. Por otro, tienen acceso a todos los contenidos desde todas las plataformas y en todos los formatos. Entonces, vamos a intentar, yo pienso, desde la parte de la producción de contenidos, hacer algo digno, algo bonito, algo que aporte, que también entretenga, sobre todo, porque la comunicación audiovisual tiene una parte de entretenimiento muy interesante, pero también una parte, entiendo, formativa que aporte. Fíjate, yendo a una película que a ti y a mí nos fascina, que es La Guerra de las Galaxias, 1977, de George Lucas, la de lecturas que tiene, de superación, de los valores de la amistad, la valentía, la lealtad hacia los demás, los ideales, todo eso está, ¿no? Y se pueden encontrar en obras maravillosas. Entonces, yo a mis alumnos pues les intento contagiar esa ilusión que yo tengo. Muchas veces me dicen, profe, tal, no sé qué, ¿cómo lo vives, no? ¿Cómo lo vives? Tal, digo, así deberéis vivirlo vosotros, con esta pasión, porque de verdad, si no os gusta este mundo, no lo hagáis, porque es que tiene que formar parte de vuestro ADN. Comunicar, disfrutar, investigar, descubrir obras, descubrir noticias interesantes para difundir, ¿no? Y eso siempre se lo digo, y es verdad, muchas veces los llevo a Televisión Española, donde hacemos secuencias en 24 con mi querido Moisés Rodríguez, y se quedan fascinados, porque claro, por primera vez ven el mundo de la televisión, el mundo de un gran plató, el de Torre España, en Alcalde Sáenz de Baranda, y entonces se quedan fascinados, ¿no? ¡Ay, no sabía que era así y tal! Y ven ese lío de cámaras, y ven el cuadro de control enorme, y entonces, claro, automáticamente, vocacionalmente les despiertas, ¿no? Y a mí eso me produce mucha satisfacción y es lo que más me gusta, contagiar a los más jóvenes esta ilusión que tengo yo por esta profesión nuestra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en esa ilusión tan contagiosa, pues, claro, también te das tiempo para estar metido en el cineclub y para irte a... Es obvio que tienes un amor por el cine, es obvio que lo vives, además que lo vives, y doy fe de ello. Recuerdo, como dije al principio, ¿no? Empezamos hablando de este mundo está loco, 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 y acabamos hablando de Mil, del Crepúsculo de los Dioses, que mira que por donde, o sea, me gusta más El Crepúsculo de los Dioses que Sunset Boulevard como título. No sé por qué, ¿sabes? O sea, Sí, aunque que la peli es Sunset Boulevard, pero bueno, porque es más sí, romántico, es más wagneriano, es más sí, 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 trágico, sí, es más de Nietzsche, ¿no? sí, sí, Es un sí, título más poético que pues, Sunset Boulevard, que es una dirección de una claro, claro, avenida de claro, Hollywood. claro. Pero que en el cineclub, pues, también se desarrolla otra poética, ¿no? Esa poética en la cual, pues, frente a Iker, mm, vas dando detalles de determinadas películas que yo estoy seguro que mucha gente luego las acaba viendo de otra forma, ¿no? Cuando descubres que esos detalles tienen significados que no necesitan gritar para tener el peso necesario que tiene que mostrarse, ¿no? O para que personajes como Peter Lorre, por ejemplo, pues sea visto no como el malo malo porque sí, sino que había una realidad detrás y cosas así en las pelis, en el Mad Love, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, ¿qué, cómo ves tú el estar en el Cuarto Milenio con ese cineclub y llevando esos contenidos y apareciendo por esa platea del teatro inhóspita aparentemente? Pero fíjate, es una sensación como cuando yo fui al cine por primera vez en el Teatro Calderón en Valladolid a ver The Black Hole, El Abismo Negro, con 5 años. Un Ajá. largometraje de ciencia ficción
Walt Disney Productions, impresionante. Esa sensación de entrar en una atmósfera nueva y desconocida, eh, llena de magia, que es el teatro, que poco a poco van cerrando y en los que todos hemos visto cine o teatro, y es entrar en otra dimensión, en la otra dimensión, ¿no? Que te voy a contar a ti de dimensiones que no sepas, pero es entrar en la dimensión del cine donde gracias a la oscuridad, a las formas imaginadas, entras en una especie de trance donde automáticamente van fluyendo los recuerdos, las imágenes, porque claro, yo no las estoy viendo, no sé qué imágenes nuestra querida Belén Agarra en ese momento va a proyectar, ni lo que han decidido los montadores, pero estás viendo la película y estás intentando buscar los anclajes reales de las manos de Orlac, el científico que empezó a coser, ¿verdad?, partes de la anatomía y hacer las primeras ingenierías epiteliales, las ingenierías de cartílago, con un hilo de una aguja finísima que él crea y que él inventa. Todo ese mundo que nace y que salta a la literatura y que después salta al cine, me parece verdaderamente fascinante, porque es el viaje de la realidad a la ficción para demostrar que la ficción es realidad. Y en ese juego de espejos, la verdad es que me siento muy cómodo y es una suerte que mi querido Iker, nuestro querido Iker, haya pillado muy bien la idea, ¿no? Que era la fascinación por el cine que Cuarto Milenio a lo largo de todos estos años no había terminado de encajar ahí, pero que al final cuando vio la propuesta, cuando empecé con los fantasmas del western, Iker lo vio claro y dice, es que es la fórmula, es decir, el hecho real, la inspiración verdadera, la película. Ahora vamos a hacer próximamente Maldiciones faraónicas del Antiguo Egipto en el cine. Vamos a hacer, Aldo, los fantasmas más aterradores y concretos de la historia del cine. Estoy escogiendo los momentos Qué más bueno, qué bueno. espeluznantes de fantasmas. Me ha pedido también Iker hacer los exorcistas reales llevados a la pantalla, y por último también lo mejor del cine de terror español, que hay unas cosas Claro, 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 totalmente. que son, como diría mi maestro Garci, de reclinatorio, maravillosas. Y estoy, vamos, feliz como una perdiz y disfrutando muchísimo. Y mira, me encanta porque, claro, en todo esto está el hecho del propio deslumbramiento mistérico, ¿no? Porque, o sea, cuando ves una película no deja de ser una experiencia misteriosa en realidad, como cuando descubres un libro, entras en un plano distinto de realidad, ¿no? Y claro, incluso cuando estás antes de abrir el libro, como cuando se apagan las luces en el cine, ya es como que algo cambia, como que entras en ese limbo en el cual todo es posible, en el cual lo que venga después te va a llevar a un estado en el cual ya no eres el mismo, ¿no? Entonces eso me parece fantástico y me parece muy bonito porque de una forma u otra a ti te hace testigo del misterio también. Entonces, claro, o sea, ver, qué sé yo, mira, una cosa muy curiosa, hace muy poco en el programa pues hablaste de La mujer de negro y Sí. justo muy pocos días antes había visto esa peli que no la había visto y que me encantó, tan victoriana, tan de la Hammer. Entonces dices, wow, o sea, estas cosas de repente ocurren y es curioso porque había sido una peli que la iba a ver, pero que por X motivos no había podido, hasta que se dio la maravillosa circunstancia de poder verla, ¿no? Y dices, wow, o sea como sea, todo esto, esta gran imaginación, pues suelta sus cosas y ocurren, ¿no? Y me parece genial. Cuando hablaste de Axan, por ejemplo, también, ¿no? Que es otra joya, ¿no? O al final de la escalera, ¿no? Todas esas cosas. Pero es que, claro, todos estos hilos conductores que siempre me encanta reseñarlos, pues hacen que, por ejemplo, a una persona como nuestro querido Pedro Baños, que tuvimos la experiencia tan curiosa y tan mistérica de vivir juntos el programa 500, el programa que para los dos fue raro porque vivimos una experiencia muy misteriosa allí. Yo no le conocía, él no me conocía, pero ocurrieron cosas raras en donde estuvimos y entonces se montó toda la que se montó. Pues me encanta saber que luego Pedro está en Cautivos del Mal,
hablando de sus libros, ¿no? Pero es que también, Sí, sí, pero que también está pues Pablito Villarrubia, que habla de sí, los ovnis, claro. ¿no? Y entonces, digamos, de una forma u otra, a ti te lleva a la complicidad de ese misterio, ¿no? Y yo quiero preguntarte, pues, porque además es tercia, ¿tú has vivido alguna experiencia así que digas, el misterio va más allá de la pantalla, va más allá Mm. de lo que yo esperaba, va más allá de ese guión? Yo tuve una experiencia que no la sé explicar y fue en la residencia donde yo estaba estudiando la carrera en periodismo. La residencia había quedado totalmente solitaria, era un fin de semana, yo me había quedado a estudiar, X razones, y estaba pues en una habitación grande, con dos camas individuales, y un hombre mm, se tumbó y me empezó a hablar con total familiaridad. Pero lo más interesante es que yo le seguí la conversación con total familiaridad, con idéntica tranquilidad. Cuando me di cuenta de que ahí no tenía por qué haber nadie, ni yo tenía que estar hablando con nadie, me pegué uno de los sustos más terroríficos que me he llevado en toda mi vida. O sea, el corazón casi se me sale por la boca y aquel hombre desapareció. Si aquello fue un sueño mío, no lo sé, porque el susto que tenía en el cuerpo no sé si atribuirlo a un sueño, pero el caso es que no atiné nunca a saber qué demonios había pasado. Se lo comenté a mis hermanos. Recuerdo al hombre perfectamente, un hombre mayor, vestido con unas ropas marrones, pardas, oscuras, con un aspecto venerable, no dispuesto a asustarme, bien lo contrario, dispuesto a reconfortarme. Creo que eran épocas de exámenes difíciles para los estudiantes y me vino a decir que no me preocupara, que todo estaba bien y me sosegó. Pero claro, el sosiego se convirtió en palpitación cuando descubrí que yo estaba solo. Bueno, eso podríamos decir que es una experiencia de misterio que yo he tenido y que a día de hoy, pues querido, todavía no sé explicar ni atribuírselo a qué o a quién, pero el caso es que me pasó. Salvando eso, nunca en ninguna otra circunstancia, en ningún otro momento, he recibido ningún tipo de indicación de que hay un más allá, de que alguien se ha puesto en contacto conmigo, sino solo esa primera y hasta ahora única vez. Pero vamos, desde luego es impactante, es muy impactante y además es que es muy, es difícil de... Me palpitó tanto el corazón que hasta me dolía. Entonces, ¿estaba yo dormido con ese susto en el cuerpo? No lo sé. No lo sé porque, tío, o sea, recuerdo todo. ¿Qué pudo ser, querido Aldo? Yo no lo sé. No lo Esa es sé. la gran pregunta y además probablemente sea la pregunta que inicie otra ronda de preguntas que son más profundas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y que probablemente en tu propia experiencia la palabra se quede corta también, porque lo que tú viviste es muy difícil de explicar con palabras porque tiene otro tipo de efecto, ¿no? Y eso, en ese limbo nuevamente, yo quiero preguntarte una pregunta que mi querido Javier Sierra dejó aquí para quienes pasáis. Eh, David, ¿tú crees en el alma? Creo que hay una trascendencia, una esencia donde se aúna inteligencia, sentimientos, recuerdos, que es una energía que trasciende la propia realidad física de las personas. No te sé decir hacia dónde va, no te sé decir qué ocurre con esa energía, pero si a eso se le puede llamar alma, yo sí creería que hay algo más que células, hueso, sangre y vísceras. Yo creo que el ser conscientes de nuestra propia muerte y llegar a las conquistas intelectuales y amatorias y emocionales a las que llega la especie humana, sin duda nos indica que hay algo más
que una realidad biológica, y los indicios pocos que hay acerca de la trascendencia, de las manifestaciones pocas, insisto, como tú bien sabes, de que puede haber algo más que solo lo tangible, me hace llevar a pensar que de alguna forma somos más que esos animales racionales, dotados de músculo y con capacidades reproductivas, unos más que otros. Creo que hay una realidad más allá de la física. Pues querido David, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Le digo pues a toda la gente que nos está viendo que te siga, que te busque, que busque en el marcapáginas, que busquen todo lo que estás haciendo, que en Cautivos del Mal, que te busque. Cautivos del mal, cautivos del mal. Eso, Todos los sábados a las 8 en YouTube, canal de YouTube. eso mismo. Y que te busque también en redes, y que cuando te vea, por ejemplo en el cineclub, pues se acuerde un poco de todo lo que has hablado para que se dé cuenta que probablemente si los ojos son pantallas de proyección y son proyectores también, probablemente es porque dentro también hay mucho contenido y nos has desvelado muchas cosas ahora. Y yo quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado un poco de tu tiempo y que nos hayas dado un poco de tu deslumbramiento, que eso es esencial y es fantástico. Así que sé que no será la última vez y que nos toque otra vez estar en una barra charlando y cantando canciones de ese Hollywood antiguo, tan viejo, pero al mismo tiempo tan memorable y tan necesario, ¿sabes? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Aldo. Qué manera tan saludable de empezar el año, y a tu disposición y a la de todos tus amigos. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado, por haber sido parte de esta reunión que lo estaréis viendo ya en oscuridad, cuando aquí todavía hay luz, pero bueno, esto quiere decir que la luz dentro de poco se apagará para que lo veáis, pues para que lo veáis como si fuese una proyección. Así que bienvenido sea. Quiero agradecer como siempre vuestro apoyo, vuestra ayuda para que este canal siga adelante y sobre todo a vuestro deslumbramiento y vuestra curiosidad para que sigan viniendo personas que como David pues nos dejen muchas cositas para buscar y para aprender. Así que nos vemos el jueves que viene y que la noche sea propicia. Hasta luego. aldolinares.com